Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Antonia Kohari. Ella fue una princesa húngara que se convirtió en una de las herederas más ricas de Europa, al ser la única heredera de su poderoso y rico padre, algo que le permitió el poder codearse y emparentarse con la realeza y con la alta nobleza europea, convirtiéndose así en la antepasada de distintas casas reales y nobles. Esta biografía es realizada por petición de Luis Carlos Mota. María Antonia Gabriela Kohari nació el 2 de julio de 1797 en la ciudad de Buda, en el Reino de Hungría. Fue hija del magnate y estadista húngaro Ferenc József Kohari y de la esposa de este, la condesa María Antonia de Waldstein-Wartenberg. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Ferenc y María Antonia. Cuando la niña nació, su hermano mayor ya había fallecido, muriéndose el único hijo varón que llegaron a tener sus padres. Por esta razón, la recién nacida se convirtió en la heredera de la enorme fortuna de su padre, a falta de herederos varones. La familia Kohari descendía de la antigua nobleza húngara, llegando a poseer numerosas tierras, minas, bosques, fincas, fábricas y castillos, siendo una de sus propiedades más destacadas el Palacio de San Antonio, en Eslovaquia. Su padre sería un destacado magnate y estadista húngaro que se ganaría el favor de la corona imperial, llegando a ser canciller de Hungría, chambelán real y consejero privado, además de que fue elevado al rango de príncipe por parte del emperador Francisco I de Austria. Por vía materna, la princesa descendía de la nobleza de Bohemia, aunque su familia materna pertenecía a una casa venida menos, que logró hacerse con algo de poder gracias a distintas alianzas matrimoniales. Al ser la única heredera de su rico y poderoso padre, María Antonia pronto sería una jovencita muy pretendida, siendo vista como una de las herederas más ricas e interesantes de su época, ya que cuando falleciese su padre, ella heredaría la grandiosa fortuna de la casa Kohari y todas sus propiedades, llegando a ser la heredera de un patrimonio que se extendía por Hungría, Eslovaquia y la Baja Austria. La princesa sería descrita durante su juventud como una muchacha de notable belleza, de estatura baja, elegante y de cuerpo delgado. Su cabeza era pequeña, su cabello de color castaño claro, ojos marrones, piel rosada y de buen carácter, siendo descrita como sencilla, cordial y poco exigente. Algunos de sus contemporáneos aseguraban que María Antonia tenía un rostro muy hermoso, pero su cuerpo no era considerado demasiado atractivo, al tener los hombros demasiado estrechos y unos brazos demasiado largos para su baja estatura. Pese a las numerosas propuestas matrimoniales que recibió, el emperador Francisco I de Austria tendría la última palabra sobre con quién debería casarse la princesa, y decidió que ésta se debería de casar con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, un hombre que se había ganado el favor del emperador y que merecía ser recompensado con tal casamiento ante su arrojo y sus méritos militares durante las guerras napoleónicas. El 30 de noviembre de 1815 se celebró la boda entre María Antonia y el príncipe Fernando en la ciudad de Viena, en Austria. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él 30.
Al celebrarse esta boda, la princesa se convirtió en la cuñada del primer rey de los belgas, Leopoldo I de Bélgica, además de ser cuñada del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la duquesa consorte de Kent, Victoria, convirtiéndose por ello en la tía de la reina Victoria del Reino Unido, del marido de esta, el príncipe Alberto, del rey Leopoldo II de Bélgica y de la última emperatriz de México, Carlota de Bélgica. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1816 nació Fernando, quien llegaría a ser rey de Portugal bajo el nombre de Fernando II, compartiendo el trono portugués con su esposa, la reina titular María II de Portugal. En el año 1818 nació Augusto Luis Víctor. Este desempeñó una carrera militar y heredó algunos de los territorios que su madre poseía en Eslovaquia. En el año 1822 nació Victoria. Esta sería duquesa consorte de Nemours y miembro de la Casa Orleans por matrimonio. Y en el año 1824 nació el último hijo de la pareja, un niño llamado Leopoldo, quien acabaría contrayendo un matrimonio morganático. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando todos sus vástagos a edad adulta. Con motivo del casamiento de María Antonia con el príncipe Fernando, se convirtieron en los fundadores de una nueva rama familiar, conocida como los Sajonia-Coburgo-Gotha-Kohari, además de que una de las exigencias para poder celebrarse su casamiento es que esta rama familiar dejase de ser protestante y abrazase el catolicismo. En el año 1826, su padre, el príncipe Ferenc József Kohari, falleció, así que todas las propiedades de la familia Kohari pasaron a su marido, el príncipe Fernando, quien empezó a administrar el gran patrimonio de su fallecido suegro en nombre de su esposa. Tras la muerte de su padre, ella y su marido se convirtieron en uno de los matrimonios más ricos de Europa, algo que se hizo notar en algunos de los casamientos de sus hijos, especialmente en la boda de su hijo Augusto Luis Víctor con la princesa Clementina de Orleans, recibiendo los recién casados una cuantiosa suma de dinero por parte de los padres del novio, además de distintas propiedades como mansiones, palacios y casas de verano, aparte de minas, fábricas, tierras y fincas, tanto en Hungría como en Austria. María Antonia también se mostró como una abuela muy generosa, entregando a sus nietos grandes sumas de dinero con motivo de sus casamientos, además de que sus descendientes llegaron a ser reconocidos terratenientes, al heredar por parte de su abuela grandes extensiones de terreno, fincas y propiedades. La princesa temía por el destino de su enorme fortuna y patrimonio, además de por el futuro de sus descendientes, así que decidió crear una serie de fondos que sirviesen para costear la administración de su enorme patrimonio que sería heredado por sus descendientes, siendo una manera de asegurarse de que sus herederos pudiesen seguir manteniendo sus castillos, mansiones, residencias de verano o palacios, cuando ella y su marido ya hubiesen fallecido. En el año 1851 falleció su marido Fernando, y como María Antonia seguía siendo una princesa muy rica, recibiría alguna que otra propuesta matrimonial, pese a tener ya para entonces 54 años de edad, pero ella decidió vivir por el resto de su vida como viuda. La princesa siguió viviendo en el lugar donde había convivido junto a su marido durante todo su matrimonio, el Palacio de Coburgo de Viena, donde acabaría falleciendo
10 años después que su esposo, muriendo el 25 de septiembre de 1862 a los 65 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el mausoleo ducal del cementerio de Glockenberg, en la ciudad de Coburgo, en Alemania. María Antonia se acabaría convirtiendo, por cuestiones del destino, en una de las princesas más ricas de Europa, y pese a no tener un linaje demasiado importante, ella logró codearse y emparentarse con las casas más importantes y poderosas de la época. Gracias a las riquezas que heredó de su poderoso padre, María Antonia se relacionó con la realeza y con la alta nobleza europea. Incluso se convirtió en la madre y en la abuela de reyes, siendo la antepasada de la realeza portuguesa, de la sajona, de la búlgara y la austríaca, además de descender de ella distintos miembros de la nobleza alemana y polaca. Esta princesa tuvo una vida tranquila junto a su marido, dedicándose a la crianza de sus hijos y nietos, pero especialmente a preservar su enorme fortuna y patrimonio, debido a que a ella le preocupaba mucho que sus propiedades y sus riquezas acabasen siendo mal administradas tras su fallecimiento. Así que para poder conservar su enorme patrimonio, decidió crear una serie de fondos que asegurasen la administración, el mantenimiento y la conservación de los dominios y de las propiedades de la casa Kohari, y así que éstas pudiesen pasar a sus descendientes durante unas cuantas generaciones. Pero finalmente, con el paso del tiempo, gran parte de su patrimonio acabaría siendo vendido o simplemente se acabaría perdiendo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Antonia Kohari. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Luis Carlos Mota también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aprecia esta historia y si conocéis a otras ricas herederas que se acabarían convirtiendo en las antepasadas de distintas casas reales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.